Bueno, en mi video anterior hablé de muchos temas, sobre todo otra vez el Catatumbo y también sobre que va a tocar empezar a desmentir a esta gente que también va a favor de Petro porque lo único que hacen es hacerle daño al mismo gobierno. De hecho, por ahí también toqué el tuit de Vicky Dávila con lo de Falcao, que me parece absurdo que se peguen de eso. Entonces vamos a otra vez tocar esos temas, así que quédense porque pues nos vamos a reír y a la vez nos vamos a indignar. Nuestra primera noticia tiene que ver con el Catatumbo y el señor Miguel Uribe, alias Rafa Gorgori. Este remedo mediocre y pusilánime de político sale con esta noticia, que obviamente la auspicia Caracol Radio. Encontré el Catatumbo muy abandonado, Miguel Uribe en el norte de Santander. Obviamente, así es como quieren que lo vean los medios tradicionales. Y pues, ¿qué fue a hacer este man allá? A criticar y al final no hacer nada. Lo único que dijo fue que es doloroso ver cómo el gobierno de Gustavo Petro abandonó esta región. Se lo regaló a los criminales, pobrecitos. Pero él sí no recuerda que eso viene desde hace muchísimos años y que todo empeoró gracias a ellos. Pero ustedes vieron cómo fue la gran visita que hizo este señor allá al Catatumbo. Fue así, sobrevolando, nada más. Hasta se aculilló de ir a bajar allá a ver cómo está la situación. Ay, en serio, esto sí es que ser uno muy mediocre. Lo peor es que ni siquiera fue al Catatumbo, el petardo este, sino resultó yendo a Cúcuta, un lugar que está tranquilo, que está pues normalizado y que muchas de las zonas las recuperó el actual gobierno cuando se metieron al plateado y todas esas zonas. Claro, le tocaba ir allá porque allá sí es seguro, ¿no? Pero para irse al Catatumbo sí somos como cagados. Pero ¿sabe qué es lo más estúpido y lo más mediocre de este señor? Esto que dice aquí. Acabo de hacer un sobrevuelo y seguiré haciendo otro sobrevuelo sobre la zona afectada por este conflicto que ha desatado una tragedia humana absolutamente dolorosa. Y llego absolutamente indignado de ver cómo el gobierno de Gustavo Petro abandonó a los colombianos y le regaló esta zona a los criminales. Pero además con un profundo dolor de ver esta tragedia que hoy estamos viviendo en norte de Santander y que nos acerca a ese pasado de violencia en el que no queremos estar. Mi solidaridad total con las familias del Catatumbo y de norte de Santander. Es evidente que en el Catatumbo nunca habrá paz mientras no haya seguridad, no se recupere el monopolio de la fuerza y no se erradique por completo el narcotráfico. Y para eso propongo de manera inmediata que se militarice todas las ciudades aledañas para proteger a la sociedad civil. Necesitamos usar toda la fuerza del Estado para proteger a los colombianos. Hay que arrasar, erradicar por completo las 50.000 hectáreas de coca. Este es el combustible de la guerra. Es precisamente el control territorial, el control de las rutas de tráfico lo que ha desatado este conflicto que hoy pone en riesgo a miles de familias colombianas, desatando el desplazamiento de más de 35.000 personas. Hay que sustituir de manera inmediata los cultivos de coca por cultivos y un nuevo modelo productivo que permita incluir a los campesinos a la economía lícita, con palma, cacao, café, limón, con modelos rentables que permitan competir contra los ingresos de la coca. Y sin duda, atender de manera inmediata y de manera digna a los desplazados y a todas las víctimas. Ningún colombiano debe volverse a sentir abandonado y lo cierto es que es inaceptable que mientras estemos viviendo hoy una tragedia absolutamente dolorosa, tal vez una de las más grandes de las últimas décadas por causa del conflicto, Gustavo Petro, el presidente, no esté aquí presente y haya preferido ir a Haití y no estar aquí. Es inaceptable que el ministro de Defensa, a quien se le salió el país de las manos, no se encuentre presente asumiendo la responsabilidad de este asunto y es por eso además exijo de manera inmediata su renuncia, por incapaz, por haber puesto en riesgo a los colombianos. Además, hay que hacer todo lo posible por hacer un cambio político en Venezuela. Mientras en Venezuela no haya libertad, en Colombia difícilmente habrá paz. Venezuela y la dictadura chavista y la dictadura de Maduro se ha convertido en un refugio para estos criminales. Ya lo vivimos con el presidente Uribe cuando derrotó militarmente a las guerrillas, pero fue allí donde se escondieron y se fortalecieron. Y finalmente hay que declarar y tratar a estas guerrillas como lo que son, grupos terroristas. Lo cierto es que hay que abrir siempre un camino de sometimiento a la ley, a los combatientes, pero nunca impunidad. La impunidad solo trae más violencia. Pasamos de un presidente que prometió la paz con el ELN en 3 meses a regalarles el país. Lo que hoy estamos viviendo en el Catatumbo no tiene otro responsable más que Gustavo Petro, por su incapacidad y por su complacencia con los grupos criminales. Ya escucharon la pendeja y la perorata que se echó ese hombre. Pero pues vamos a verlos, ¿no? Analicémoslos. Bueno, las cosas que dijo el señor Uribe son seguir haciendo sobrevuelos. O sea que es un cagado que no le da para ir allá, como si lo hizo Gustavo Petro y otra gente. Y pues claro, desde allá arriba del avión, él puede deducir perfectamente cómo está el Catatumbo. Entre las otras está Petro regaló el Catatumbo y que hay que erradicar el narcotráfico y las rutas de comercio y todo eso. Estas dos van entrelazadas porque primero ustedes, los partidos de derecha, son los dueños del narcotráfico. Segundo, que supuestamente Gustavo Petro abandonó el Catatumbo, siendo que eso lleva hace años, muchísimos años abandonados también por los gobiernos de derecha. No sean hipócritas. Dice que hay que militarizar. Entonces, ¿para qué es el estado de conmoción? Sino precisamente para dar esos poderes y poder actuar con el mismo ejército.
Yo lo veo más bien es como un acto de represión de este señor. Sustituir los cultivos de coca. Es curioso que este señor venga a decir eso cuando ellos mismos son los que rechazan la reforma agraria, la restitución de tierras, en donde precisamente el gobierno no quiere forzar a que la gente erradique esos cultivos, a menos de que se les tenga en serio un plan que demuestre que pueden hacer esa transición a algo lícito. De eso sí no nos acordamos, pero claro, me tengo que robar la idea y ahora proponerla yo para quedar como el ilustre. Petro y Mindefensa están en Haití. Este ya lo había hablado en mi video anterior, en donde demostré que él fue a pedir perdón por el magnicidio del presidente de Haití, perpetrado por mercenarios colombianos. Pero es que también hay algo ahí, y es que entre las rutas que este señor dice que toca combatir, ahí están. Precisamente toda la coca y toda la droga la sacan y primero pasa por Haití. Entonces Petro también fue allá a hablar para una ayuda y de paso participación del mismo país para que esto se pueda frenar definitivamente. Y el último, Venezuela. Hay que intervenir. Ahí es donde se le cae todo el discurso a este pobre petardo en serio. Porque tanto que habla de que quiere ayudar al pueblo colombiano y sobre todo a la región del Catatumbo, ahora quiere una intervención militar para ganarnos un conflicto armado contra otro país, y ahí sí ya va a derramar sangre con los hijos de otras mamás, de otra gente que sufre ahí en la frontera como en el Catatumbo. Ahí sí ya a él le importa un pito lo que pueda pasar con ellos porque estamos interviniendo a Venezuela. Qué retórica la suya, ¿no? En serio que es muy mediocre. La otra y esta es para burlarnos rapidísimo. Tenemos al facho Enrique Gómez, que como buen politiquero y toda esta plaga asquerosa de la derecha siguieron jodiendo y pegándose a lo de Falcao, que no puede estar en Millonarios o no va a estar en Millonarios, qué sé yo. ¿Por qué? Por los impuestos, siendo que en mi anterior video les mostré cuántos son los impuestos tanto en Portugal como en España, y son más altos, obviamente. Pero para este facho asqueroso, tengo que recordarle que precisamente se le iba a bajar los impuestos en la ley de financiamiento que ustedes rechazaron, pero que decían que supuestamente iba a subir los impuestos. Pobres petardos. Básicamente esta gente no tiene de dónde agarrarse, de dónde apoyarse para hacer una crítica contra el gobierno. Y hablando precisamente de no tener apoyo y tener que apalancarse de lo que sea, y de paso con esto desmentir a uno de esa gente que apoya al gobierno pero es radical, en esta ocasión voy a traer al mentiroso de Daniel Briceño. Como les dije, esto se va a dividir en dos puntos. Uno en el que este pobre petardo, como no tiene gente que les crea, se apalanca de cualquier pendejo, esta vez de los que son de TikTok. Y la segunda parte tiene que ver con esta publicación también de este petardo, en donde dice que un canal llamado Noti Petro dice que él estaba planeando asesinar con activistas de la derecha, cosa que en esto este pobre pusilánime tiene razón. Pero pues vamos a analizar todo el contexto, ¿listo? Empezando por la primera parte. Este es el video que sube este tal Noti Petro, que por cierto debo decirlo, sí lo conozco de TikTok y en serio, no le ayuda nada a la causa con el gobierno porque este man es un misógino y es un pobre perdedor que se quiere apalancar como sea y vivir como parásito del Estado. Pero vamos con el primer punto. Están tan desesperados que se están metiendo a TikTok para buscar a gente que los apoye en su causa de la supuesta derecha. En este caso, el señor recurrió a este live donde fue invitado por la señora González 41, personaje del que ya he hablado en este canal y que recordemos que tiene videos como esto. Uno haciendo una apología al racismo hacia Francia Márquez. Fui, el fin de semana fui y subí en helicóptero. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Pero apenas ella vio que lo embarró, de una vez lo borró, pero pues obviamente eso se puede recuperar. O este otro en donde habla de su profesión como enfermera y lo que le haría a un petrista. No, pues es que yo no he dicho nada, vieja. Pues si un petrista, a ver, seamos sinceros, si un petrista llega a ser mi paciente, no creo que fuera no sería tan querida como soy normalmente con los pacientes. O sea, obviamente, o sea, no es que los petristas son de por sí, no sé, pues no sería tan querida, o sea, no le sonreiría tanto. No sé, de repente le diría algo así como si lo voy a canalizar o le voy a poner una inyección o le voy a pasar un yelco o una sonda vesical a un hombre que investiguen cómo es el cuento de la sonda vesical en los hombres y les aseguro que los hombres de este live no van a poder dormir. De repente le digo, ¿usted es petrista? Si me dices que le voy a hacer pero duro. O también joyas como cuando decía que iba a las marchas a hablar con los jóvenes. Resulta que yo hice un video, primero porque me indignó ver a esos muchachos en esas, y resulta que, bueno, pasó así. Resulta que al final se me acercaron 3
3 muchachos se me pidieron el favor, me dijeron, no está grabando, le dije, no, ya me estoy grabando, pero me parece indignante que ustedes estén en estas. Les pregunto, ¿ustedes se leyeron las reformas? Y me dicen, no, la verdad es que a nosotros nos dieron unos puntos para las notas y nosotros teníamos que venir a esta marcha, o sea, porque el SENA prácticamente los obliga. Entonces muchos ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí. Y lo que me dijeron estos tres muchachos es que la verdad ellos ni siquiera sabían de qué se trataban las reformas, no, que sinceramente no las habían leído, pero que estaban ahí porque primero eran puntos para algunas materias que estaban viendo en el SENA. Y la verdad es que eso que ella habla no es tan así, porque vamos a ver el video que tanto ella decía que había hecho. Partida de brutos, partida de estúpidos. Mire, salieron los del SENA que hacía la reforma del pendejo ese que se está tirando el país. Partida de zombies, estúpidos. Esta es la generación que no sabe ni dónde está parada con respecto a la historia del país y están marchando a favor de un hijo de puta que le entregó el país a los grupos al margen de la ley. Me parece absurdo que un poco de culicagados que no saben ni dónde están parados estén marchando a favor de unas reformas que seguramente ni siquiera se leyeron. Que sean ustedes los que sean reclutados forzosamente y no los hijos de los campesinos, porque es muy fácil desde la ciudad apoyar un guerrillero desgraciado. Mire, esta es la generación que apoya a Gustavo Petro. Poco de culicagados que salieron del SENA a apoyar reformas que seguramente ni se leyeron. Mire, estos son los zombies que van a marchar a favor de Gustavo Petro. Ellos van allá como zombies. No conocen la historia del país, pero allá van a marchar los. Una pregunta, muchachos, ¿ustedes van a marchar a favor de las reformas? ¿Se las leyeron? ¿Las conocen? Ojalá, ¿les gustaría ser ustedes reclutados en vez de los hijos de los campesinos? Wow, como cambia la cosa, ¿no? Y eso que faltan otras cosas, como por allá cuando se hizo pasar por una señora de una ONG para sacarle información a una indígena que estaba pidiendo pues dinero o alimentos en un puente en la Autonorte. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Otro de los panelistas que estuvo ahí compartiendo espacio con este tontazo fue el señor Mauricio Matri, como lo pueden ver acá. Este señor es uno de esos que milita en el Centro Democrático, se lanzó y se quemó en las regionales. Y es famoso por estar interrumpiendo en plenarias del Senado y Cámara, mostrando así su radicalismo, como por ejemplo en esta noticia. Este señor obviamente es auspiciado por el señor Uzcategui, el cual le manda a hacer esas vainas, pero cuando le salen mal y está metido en problemas, le saca el culo. Como por ejemplo en esta otra. Y como aún así no le paraban bolas y no cogía fuerza a este pobre mentiroso, que por cierto tiene varios artículos en Colombia Cheque en la silla vacía donde lo exponen como el mentiroso que es, se puso de muy bravito a hacer lo siguiente. Debería votar de muerte política y meterle candela a ese hijo del diablo, guerrillero de computa. Así es que tiene que estar el guerrillero Gustavo Petro. ¡Terrorista! Así es, se puso a quemar un muñeco con el rostro de Petro, también por allá quemó la bandera de Colombia, del M-19 y siguió irrumpiendo por allá en Senado y Cámara como lo sabe hacer, como todo un extremista. Por cierto, hasta el mismo Uribe salió a decir que ojo con estas vainas y con estas personas que no le sirven pues para su partido, pero muy tarde, porque para qué les da el aval. Y lo más curioso de todo es que cuando lo entrevistaron en Blue Radio, ahí sí se hacía el loco y el que no había hecho nada. Del lado y lado, la verdad. Señor Martínez, buenos días. Muy buenos días, señor nuestro. ¿Cómo está? Un saludo especial para usted y para todos los oyentes. A ver, para entender quién es usted, ¿usted es el señor que quemó la imagen del presidente Petro? Yo soy el señor que quemé un muñeco y muchos han estado quemando. Un muñeco que tenía la imagen del presidente Gustavo Petro. Que tenía una cara de cualquier persona. No, de cualquier persona, no, del presidente Gustavo Petro. Tal vez sí tenía la cara del presidente Petro, sí, señor. Sí. Tal vez es porque está arrepentido de haberlo hecho. No, tuvimos a arrepentir por algo que es el sentir de todo el pueblo colombiano, o de la mayoría del pueblo colombiano, como lo expresaron en las urnas el 29 de octubre. El rechazo hacia el presidente Gustavo Petro y sus candidatos. Señor Martínez, y después de quemar la imagen con el presidente Petro, usted va al Congreso a lanzar arengas, obviamente también sobre el tema de la salud, refiriéndose al presidente Petro en esos términos. No, yo ahí nunca me refería al presidente Gustavo Petro. Los videos
Creo que en uno de los videos es claro cuál es mi descontento. Nosotros estamos allí, un grupo de amigos, pusimos una pancarta en la que decía qué es lo que quiere el presidente Gustavo Petro a nuestro parecer con el tema de la reforma de la salud. Y pues el presidente de la Cámara no le gustó, le pareció irrespetuoso. ¿Me quiere leer lo que decía la pancarta que llevó al Capitolio? En ese momento la recuerda. Ah, sí, creo que Petro nos quiere matar con la reforma de la salud. Y ahí decía otras cositas ahí abajo, pero eso es lo que decía la pancarta. Sí, ahí la estamos viendo. Petro nos quiere matar y otras cositas. ¿Y a usted le parece? Usted fue, tengo entendido, señor Martínez, parlamentario a la Asamblea de Santander hace unos días. Sí, señor, yo fui candidato a la Asamblea Departamental de Santander por el Centro Democrático. ¿Y a usted lo enorgullece esta forma de hacer política? Pues yo creo que es el momento de que tal vez no sean los políticos expertos los que toman partido de estas situaciones. Es más un sentido de descontento lo que yo estoy expresando. Yo en este momento no soy candidato. En su momento, cuando fui candidato, pues no voy de ningún tipo de candidato. Este nefasto ser dice que como ya no era candidato, pues entonces él podía hacer todo eso. Lo que no sabía este señor es que lo que se estaba haciendo con ese muñeco y otras cosas más que ha hecho en redes, porque cuando también fue candidato a esa asamblea, en sus videos decía muchas cosas, pues resulta que lo denunciaron y ahorita lo están buscando y se fue del país corriendo. Las otras personas que ustedes ven acá, como este señor David, es el esposo de esta señora, donde también hace cosas en su perfil, si no es que ya las borró, racistas hacia la vicepresidenta. Este señor es otro que se informa y lee lo que le mandan a decir. Y también está este señor que se llama Equipo Cabal. Este señor profesa la ultraderecha en este país. De hecho, este es el perfil de este personaje, en donde dice que es de movimiento ultraderecha y donde él profesa también que toca acabar con toda la gente que sea de la izquierda. Y cuando me refiero a acabar es exterminar. Al punto al que yo quiero llegar con todo esto es que esta gente está desesperada, que se está metiendo con cualquier pelafustán en redes. Y que para el señor Briceño, si llega a ver esto, créame que esto no le da muy buena fama a usted, porque además de eso subió otras personas que también fueron o son militantes del Centro Democrático, que también se lanzaron en las regionales y resultaron quemados, y lo único a lo que se dedican en TikTok es a poner mentiras, falacias, y que uno siempre resulta pues dejándolos mal parados. Pero bueno, la idea es demostrar lo desesperados que están en serio para hacer acercamientos con esta plaga, que en serio lo único que muestran es que son extremistas o ignorantes en todas las materias. Pero ahora sí vamos con lo que les prometí, el segundo punto, que es desmentir a este señor Notipet, que dice apoyar el gobierno pero que es todo lo contrario y que lo único que busca es sacar rédito político, sacarle plata a estas vainas donde sea, y que por cierto, y vuelvo y se lo recalco, es un misógino miserable. Él detesta a las mujeres. Nada más con esto nos damos cuenta que el titular ya de este video es demasiado pasado, con que supuestamente el petardo este planea asesinar a activistas de la izquierda, bueno, hacer un atentado a Petro. O sea, estos pobretones y pusilánimes que van a lograr eso empezando por ahí, y tampoco serían tan idiotas como para hacer un live hablando de eso a pleno público. Eso sería lo más irrisorio. Pero escuchemos lo que dice. Esto que van a escuchar a continuación es gravísimo porque el concejal Daniel Briceño planea un atentado contra la izquierda en Colombia. Antes de ponerlos en contexto y escuchar a Daniel Briceño con el plan macabro que tiene en sus manos, esa premisa, pues bueno, es ficticia. Yo estuve ahí viendo un poquito de ese live y pues hablaban, eran babosadas. Sobre todo el man lo que estaba haciendo ahí era promocionar su curso para enseñar a la gente a usar SECOP y a investigar y toda esa vaina, no más. Y que bueno, tenían que generar una comunidad en las redes para que fueran fuertes y poder luchar de aquí con eso en las elecciones del 2026, no más. La única cosa, en serio, lo único que dice de verdad este petardo Notipetro es esto. También hay que recordarles que todas las personas que se encuentran en este espacio son amigos de Andrés Mauricio Chingate, alias Andrumau, quien también amenazó al presidente de la República, Gustavo Petro, pero Gustavo Petro lo denunció ante la fiscalía. Eso es lo único que tiene de verdad ese video. Todos esos son amigos del señor Andrés Mauricio Herrera Chingate, aquel que amenazó al presidente, que fue precisamente investigado, que hasta el nuevo fiscal Barbosa en ese tiempo sacó a relucir su nombre y número de cédula en donde estaban investigándolo. Ese caso se sigue, pero hasta donde se sabe parece que ese señor se fue del país y se fue a vivir por allá a Chile porque sabía que ya le iban a echar mano. Eso es lo único de verdad que tiene este petardo en Notipet. El resto es falacia tras falacia tras falacia. Ahí después siguieron subiendo uno tras otro de esta gente que se va a pegar pues a esta vaina. De entre estos está
el señor Jairo Ladino, una persona que yo he estado desmintiendo muchas veces en este canal porque es que él solo se dedica a hacer live sacando información de X, imagínense. El hecho es que este señor Notipetro, que también ya después se cambió el nombre al Noti y volvió otra vez a ser Notipetro, es simplemente un charlatán más que se quiere meter como sea a sacar rédito de donde sea y sobre todo ya empieza a difamar a la gente. Por culpa de sujetos como este, y como lo decía en mi video anterior, también estamos quedando mal, porque se está mostrando y evidenciando que hay gente que se está dejando llevar por fanatismos, por ideologías extremas. En esas, este señor, que sobre todo, créanme, sapiencia no tiene para nada en ningún ámbito político. Lo único que hace es replicar noticias y exagerarlas como ustedes la acabaron de ver. Y sobre todo, y como vuelvo y se los digo, un misógino, porque en la red de TikTok tuvo problemas con un sinfín de mujeres porque se las pasaba inventando cosas sobre ellas. Entonces yo sí les voy diciendo de una vez, tengan cuidado con este señor. De hecho, ese señor me tiene bloqueado porque lo he dejado expuesto en varias ocasiones, pero pues ya es decisión de ustedes. Si en serio en esto se meten con la razón o simplemente se van a dejar llevar por un extremismo absurdo. Entonces ahí tienen esos temas. Lo de Miguel Uribe, que en serio es un pusilánime y al final resultó replicando todo lo que quiere hacer este gobierno a favor del campesinado y en zonas como el Catatumbo. 2. Las cosas tan mediocres que hace este señor Gómez y que lo único que demuestra es que su mediocridad llega al nivel de seguir replicando lo de Falcao, que ni siquiera ellos lo entienden. Y por último, evidenciar lo desesperados que están la gente del Centro Democrático compartiendo espacios con esa plaga de TikTok. Y cómo necesitan gente para sus fines políticos, pero que al fin y al cabo esta misma gente los hace quedar mal porque ya los conocemos y ya los hemos expuesto. Y por último, lo que les dije, ojo con personajes como ese señor Notipetro, ojo con personajes que ustedes vean que ya son extremistas hacia Gustavo Petro, personas que creen que le están haciendo un bien al gobierno y es todo lo contrario, y que se nota que lo único que buscan es vivir del Estado o sacar esto para ellos. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí. Ya saben, como siempre les digo, lean e investiguen, tengan un buen fin de semana y no siendo más, pues nos vemos.